El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Campo al Campo. Hoy nos encontramos en el departamento del Quindío, más exactamente en la vereda Boquía del municipio de Salento, y estamos en esta zona conociendo un poco sobre un producto que se llama la gulupa, algo nuevo en el tema agropecuario, y es que esta fruta exótica es originaria de la región amazónica, pero ha crecido en forma silvestre tanto en el sur de Colombia como al norte de Argentina, Uruguay y Paraguay. Durante el programa de hoy conoceremos un poco más de su origen, las características de su cultivo y, por supuesto, su comercialización y el tema gastronómico. Así que los invitamos para que estén con nosotros durante esta media hora, porque aquí comienza Campo al Campo. Llamada comúnmente gulupa, tintín en Perú, pasionaria en Chile o purupuro en Ecuador, es una vid leñosa y trepadora de hasta 15 metros de alto, con tallos de color blancuzco, hojas trilobadas con estípulas pinnadas y márgenes cerrados. Las flores, que se conocen como corona de Cristo o flor de la pasión, son rosadas, lilas o rojizas, con el en vez de los pétalos tintado de blanco. Es una fruta diferente, una fruta exótica, muy llamativa en cuanto a su presentación y a su gusto. Este producto, perteneciente a la familia de las pasifloráceas, tiene claras diferencias con cultivos similares como la granadilla y el maracuyá. La principal de ellas es el sabor. La diferencia que es una mezcla entre las dos. Tiene su toque dulce al probarlo, como la granadilla, pero también tiene su toque ácido. Cuando tiene su 100%, por ejemplo, así decirlo, en madurez, sabe más a granadilla, pero con un toque leve de la maracuyá. Entonces, a restaurantes o hasta la misma persona para comerlo así en fresco, es muy llamativo porque es un sabor diferente, es un sabor exótico porque es la mezcla entre dos. A pesar de que es una mezcla entre las dos frutas, por así decirlo, para identificar la fruta, no es un injerto, es una fruta que es totalmente natural y originaria del Brasil. Entonces, por eso es llamativo, por el mismo sabor y porque es diferente conseguirlo. Entonces, por eso se le denomina también un fruto exótico. Existen muchos factores medioambientales de gran importancia para el buen desarrollo y producción de la gulupa. Los más importantes, buena cantidad de agua, que tenga buenos nacimientos, quebradas o ríos que se puedan utilizar el agua, luminosidad, vientos y más que todo la parte de la tierra, que sea una tierra fértil, que tenga buena materia orgánica y que se pueda trabajar obviamente. La gulupa se desarrolla en diferentes tipos de suelos. Es necesario contar con buenas condiciones de drenaje, altos contenidos de materia orgánica y baja presencia de sales, debido a que las plantas desarrollan un sistema radical relativamente superficial. Pueden ser francoarenosos o francoarcillosos. Por ejemplo, en este momento donde nosotros estamos en francoarenoso. Tiene sus ventajas, cualquiera de los dos tipos. En el caso de nosotros es que tiene buen drenaje. Entonces, a pesar de que aquí es una zona donde llueve mucho, donde cae buena agua, no hay encharcamientos. Entonces, eso tiene sus ventajas porque evita que haya de pronto propagación de hongos en las raíces y que evite pues y disminuya la calidad de la planta. pH puede ser entre 5.5 y más o menos 6.5. Es muy variable. Hay cultivos en 1500, hay cultivos en 2500. La mayoría de la gente dice que la mejor calidad sea entre 2000 y 2500. En este momento aquí estamos a 2150. Entonces podríamos decir que la calidad de nosotros va a ser muy buena. Pero también hay cultivos que hay en zonas de 1500 a 1600. Tiene sus contraindicaciones, de pronto hay una susceptibilidad más a plagas, pero también la productividad es mucho más rápida. Pero también tiene ventaja que la productividad o la cantidad de la vida útil, por así decirlo, se disminuye. Entonces, de pronto en un año y medio de cosechas, la mata ya deja la fruta.
En cambio, en el cultivo nosotros y en el donde estamos nosotros ubicados, puede tener una vida útil de más o menos de 3 años a 4 años, dando buena cantidad. La procedencia de las semillas es fundamental para cualquier cultivo, pues las plantas madres deben tener buena adaptación a las condiciones agroecológicas donde se establecerá el futuro cultivo. Hay personas que, por ejemplo, les gusta que hagan su propio semillero para evitar de pronto que hayan hongos o de pronto participen de alguna enfermedad, alguna plaga en la semilla y que ponga en riesgo el cultivo. Pero hay otras personas que también prefieren evitar eso porque pronto no le ponen el objetivo sobre la semilla, sino mientras están cosechando, mientras la fruta está dando. Entonces prefieren ir a semilleros que estén obviamente certificados con el ICA para conseguir la semilla. Hay que también tener en cuenta muchas cosas. Hay semilleros que de pronto dicen que están certificados con el ICA, pero no cumplen con los requisitos fitosanitarios. Entonces, a pesar de que uno lo compre con un tercero la mata, es mejor prevenir y hacer un análisis fitosanitario para evitar de pronto alguna plaga o enfermedad que pronto ya cuando el cultivo esté en cosecha o esté en producción no se ve afectado. Entonces es mejor perder una plática al comprar la semilla que perder millones cuando la planta ya tenga alimentos, tenga cosecha, tenga fruto. La preparación del terreno se debe realizar por lo menos con un mes de anticipación a la siembra de las plántulas. Se recomienda la labranza mínima, asimismo se recomienda la desinfección del suelo en terrenos que presenten problemas fitosanitarios. Pues lo primero es quitar todo lo que sea malezas, por ejemplo, quitar lo que sean helechos, pronto árboles muy grandes, porque los árboles muy grandes de pronto con algún viento puede caerse una rama, entonces de pronto cuando ya está el plástico y hasta la mata en crecimiento, una caída de una rama puede generar una pérdida sustancial de dinero. Y lo importante es mantener también bien cuidado la tierra, de que no haya mucha maleza, de que no haya mucho pasto que compita con la misma planta. Porque obviamente al haber mucha maleza, esa maleza también se quiere alimentar. Entonces empieza a competir con la planta por el mismo alimento que uno le echa a la planta. Es indispensable llevar a cabo un estudio del terreno para determinar en qué estado se encuentra la tierra y así saber si ésta tiene poca concentración de algún factor químico que sea necesario para el desarrollo del cultivo. Lo primero que hay que hacer es hacer un análisis de suelos. ¿Para qué? Para saber qué hay y qué no hay en los suelos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, al hacer el análisis de suelo, nos dimos cuenta que el pH en el cultivo de nosotros es muy alto. Entonces lo que hay que hacer es hacer unas aplicaciones de cal para disminuir el pH. Una vez se haya aplicado la cal, la idea es sembrar las plantas. Al sembrar las plantas, la idea es esperar pues un tiempo para que las raíces y la misma planta se adecue al nuevo lugar donde va a estar sembrada. Entonces al principio se van a ver un poquito amarillosas o como débil es la planta, mientras se va acostumbrando y mientras va reconociendo el suelo donde va a estar. Y de ahí en adelante ya empieza la planta pues a coger un color mucho más verde, más vigoroso y empieza a echar, por así decirlo, hacia arriba buscando el sol. Para el cultivo de la gulupa se utilizan principalmente dos sistemas de soporte, espaldera y emparrado. La más adecuada es como la que estamos viendo en este momento en mi cultivo, que es con sombrilla. Es muy necesario en cultivos de gulupa colocar el plástico porque mejora la calidad de la gulupa, aumenta también su crecimiento, su maduración y se puede controlar un poquito más lo que es las cosechas. Al aire libre es más complicado controlarlas porque como varía mucho el sol, la lluvia y la luz, entonces de pronto es más irregular los días de cosecha. Con el plástico se puede controlar un poquito más y por ejemplo cosechar martes y jueves, por ejemplo en el caso de nosotros, y la fruta va siempre a estar martes y jueves para cogerla. Una vez se termine de sembrar la planta, hay que empezar a hacer lo que es el ahollado para la guadua. Es más o menos, oscila entre 70 a 80 centímetros de profundidad para la guadua. Una vez esté colocada la guadua, pues se compran el alambre va más o menos en 2 cuerdas, a 1,50, a 1,90 y se tiempla en cada esquina, en cada final de cada surco, para que obviamente el alambre con el peso de la fruta no empiece a cederse y pronto no jale la guada de un lado para otro y se caiga y uno pierda todo ese dinero. Las distancias de siembra se relacionan con la topografía, la fertilidad del mismo y las condiciones agroecológicas y medioambientales de la zona.
Hay de muchas formas. En el cultivo de nosotros está a 4x2. Entre mata y mata 4 metros y entre surcos hay 2 metros. Bueno, y ahora los invitamos a una pequeña pausa comercial, pero no se muevan porque en contados minutos regresamos aquí en Campo al Campo. El mantenimiento del cultivo de gulupa incluye todas aquellas actividades que debe realizar el productor, con el objetivo de lograr un óptimo desarrollo de su sistema productivo, buscando alcanzar sus proyecciones económicas. Una de las labores más importantes es el desenredado de la mata. En cada higuito, cada bracito que sale de los tallos principales y secundarios hay unos zarcillos. Los zarcillos son muy importantes quitarlos. ¿Por qué? Porque ese zarcillo al crecer y el tallo al crecer empieza a quedar grueso. Entonces ese zarcillo al enredarse en los tallos secundarios, en los terciarios y en los principales puede estrangular la mata. Entonces una de las labores principales es quitar esos zarcillos y desenredar la mata, obviamente para evitar también rayones de la fruta. Otro de los más importantes es, por ejemplo, más adelante las podas de formación. Una vez que ya se ha cogido la primera cosecha, es importante descargar un poquito la mata para que la segunda cosecha coja el alimento que se le va a echar y que pueda también darle paso a esos zarcillos nuevos que vienen con más cosecha. Dentro de las actividades a realizar se encuentra el manejo de riego en las zonas donde la precipitación requerida no esté en el rango óptimo. El riego es fundamental. Una mata como esta y este tipo de mata como tal es indispensable el agua. Una finca que no tenga agua, un cultivo de gulupa no puede existir en esa finca. Es muy indispensable porque, pues, como vos sabes, la fruta como tal o todas las frutas, la mayoría de una fruta tiene agua. Por lo general uno toma una papaya, come una papaya, un banano, lo que sea, tiene agua. Entonces el agua es indispensable en cualquier fruta y en estas más. Y más aún que es indispensable porque hay un hongo que es el más peligroso, por así decirlo, de la gulupa, que es el fusarium. Y que es el que, por así decirlo, es el cáncer de los humanos que no tiene cura hasta el momento. Entonces, si un cultivo no tiene agua, no tiene futuro, por así decirlo, y es muy complicado sacarle la utilidad y la fruta necesaria que uno quiera sacarle para poder recuperar la plata inicial que uno invirtió. Un manejo incorrecto de la nutrición puede generar un aporte inadecuado de elementos, provocando desórdenes nutricionales, tales como deficiencias o toxicidades en las plantas. La fertilización por lo general se hace cada semana o cada 2 semanas a más tardar. Es muy indispensable porque lo que uno le da a comer a la mata es lo que a uno le va a garantizar que en 2-3 meses se le va a volver con frutos grandes, con buen peso y bonitos. Y la mata va a tener, pues, vigorosidad. Entonces es indispensable que así sea, que se vaya un poquito más de dinero invirtiendo en buenos productos y de buena calidad, pero que a la larga esa plata se va a devolver con la cantidad de fruta que uno va a sacar y con el peso, que es lo que uno vende peso. La polinización, como en todo cultivo, es muy importante, más que todo que aquí se hace de forma natural, a través de las abejas, de las avispas. Hay que controlarlas también porque así como hay buenas, hay malas. Hay que tratar de aprender a distinguir cuáles son las malas, que son las que matan las abejas o las que polinizan y las que son buenas. Entonces hay que tratar de controlar esas que son las, por así decirlo, la plaga, porque son las que no dejan polinizar a las abejas que son las buenas. Entonces hay que aprender a controlar eso, a distinguirlas para que esa polinización natural sea adecuada, para evitar tener unos gastos adicionales para hacer polinización manual, que es como lo que uno no debería hacer. Las buenas prácticas agrícolas BPA buscan mejorar los métodos convencionales de producción, haciendo énfasis en la prevención de riesgos para que la producción sea un proceso responsable en donde se garantice siempre la inocuidad del producto y por ende la salud y seguridad de los consumidores. Lo más importante, la parte fitosanitaria. Tenemos que regularnos mucho en los insumos que se apliquen. Tenemos que guiarnos también por una lista de insumos que nos da la comercializadora, porque nos tenemos que basar en ellos y de acuerdo a esos insumos aplicarlos y tener de acuerdo a lo que diga el documento el periodo de carencia.
Eso significa que un insumo no puede tener, por ejemplo, más de 4 días de carencia si yo voy a cosechar hoy y en 4 días va a llegar a la empresa. Si se pasa ese periodo de carencia, pues se corre el riesgo de que al cultivo lo multen y tenga una sanción económica. Entonces la idea es ser uno muy precavido, tener todas las cosas bien organizadas y saber qué es lo que aplica al cultivo para no incurrir en esas multas económicas. Lo importante es sacar un producto de buena calidad. Es indispensable que a cada entrada de cada hectárea o de cada lugar de cultivo haya una zona de desinfección para manos, para botas, para calzado y también una ducha, por así decirlo, de emergencia, que si alguna cosa se infectó una persona por un insumo o le cayó en algún lado que de pronto pueda crear una infección, entonces la idea es que esa persona se pueda lavar rápidamente. Se debe hacer una inspección sistemática del cultivo y sus alrededores para detectar la presencia, el estado y la intensidad del desarrollo de las plagas, enfermedades y malas hierbas. Las que más afectan lo que es el Cladosporium, la alternaria, el más fuerte que es el Fusarium, hay también la mosca la fruta, pero prácticamente todos son controlables, se pueden prevenir. Pero una vez que, por ejemplo, el Fusarium esté en el cultivo y sea ya muy tarde, es de los que prácticamente no se pueden controlar, porque no tienen cura. Para su cosecha, este fruto debe reunir unas condiciones especiales, sobre todo en el grado de maduración. También es muy importante tener unos cuidados específicos en el momento de recogerlo. Conozcamos cuáles son. En Colombia, en altitudes de unos 1.500 metros sobre el nivel del mar, hasta la primera cosecha transcurren de 8 a 9 meses. En la altura donde estamos nosotros en este momento, a 2150, desde el momento que la planta se siembra hasta que empieza los primeros frutos, hay un tiempo más o menos de 10 meses. En lugares más calientes puede oscilar entre 7 y 8 meses. Entre más alto puede ser entre 11 y 13 meses. El momento de la cosecha es determinado por el porcentaje de maduración de la fruta. El fruto, para que sea cosechado, tiene que tener más o menos 60% de color morado y el 40% de color verde. Eso nos da como luz verde, por así decirlo, para cogerla, porque mientras llega a la comercializadora va a perder un poquito de ese verde, o sea que ya va a llegar, por así decirlo, 80-20, y allá mientras lo seleccionan y lo mandan para Europa, que prácticamente es donde se manda toda la fruta, llega al 100%. Entonces se puede mandar entre 60-40 o 70-30. La recolección se realiza en las primeras horas del día, ya que la fruta presenta mayor frescura y no se expone a la radiación solar y aumento en la temperatura. Uno de los cuidados más importantes es que los cosechadores usen guantes para evitar que la fruta sea rayada. La gulupa tiene un esmalte muy delgadito, muy susceptible, que con el solo roce de una uña puede disminuir la calidad de la fruta. Entonces, si esa uña toca la gulupa, eso significa que esa gulupa no se puede mandar de exportación. Entonces significa que nosotros estamos perdiendo plata. Otro de los cuidados más importantes es que al corte de la fruta de la mata no quede ese chuponcito de donde se amarra la mata de la fruta, para que no haya pronto rayones entre mata y mata cuando esté cosechando. También es muy importante la delicadeza como que se coloca la fruta en el balde, que de ahí del balde se manda a la canastilla, y en la canastilla también las personas que son los que seleccionan la fruta también tengan guantes y que sepan seleccionar cuál fruta puede ser de exportación, cuál es de rechazo y cuál no sirve para ninguna de las dos, porque hay veces sale fruta que está totalmente abierta o rayada o rajada. Entonces esa fruta que está rajada no sirve para el consumo prácticamente humano. Los frutos cosechados se colocan en canastillas de plástico o en cajas de cartón. Se ordenan en 3 o 4 capas de fruta. Cada capa se cubre con el papel periódico para evitar el deterioro de la fruta. Uno de los mayores cuidados que hay que hacer es tratar de que la fruta o cada fruta tenga su empaque individual. Y nosotros en este momento lo hacemos con papel periódico reciclado para evitar que en el transporte y en la manipulación de la canastilla no haya roce entre fruta y fruta. Entonces cada frutica debe tener su respectivo papel para garantizar que la calidad salga óptima.
Su proyección comercial es de gran interés en el sector agropecuario, ya que la gulupa es el tercer fruto que más se exporta en Colombia. En este momento el mercado de la gulupa es de exportación. Eso sí es algo que no se ha podido cambiar de pronto internamente, porque el mercado nacional es muy poco lo que hay. La fruta es relativamente nueva, muy poquita gente la conoce y no saben como los beneficios que tiene la gulupa. Entonces prácticamente si uno puede sacar el 100% de la fruta para exportación sería lo óptimo. Yo y con ayuda de otros compañeros estamos tratando de buscarle mercado nacional a esa fruta, porque como en todo cultivo hay fruta de primera, hay fruta de segunda. Entonces esa segunda que me sale a mí, que me sale a los compañeros, a mucha gente en Colombia, entonces la idea es dar a conocer la gulupa, que mejore el precio, porque la idea es que el precio sea algo justo para comparación con los beneficios y la calidad del producto. Entonces una vez la gulupa se dé a conocer en Colombia, pues puede haber un mercado nacional muy atractivo. Su rentabilidad es notable, pero puede mejorar en la medida que se logre aumentar su consumo a nivel nacional. Varían de acuerdo al precio que se tenga de instalación del cultivo, que pueden haber cultivos de 20 millones de pesos por hectárea, hasta pueden haber de 100 millones de pesos por hectárea, y también eso se ve reflejado en la alimentación que uno le eche, en los manejos que uno tenga, y puede llegar a tener una rentabilidad de 60 hasta 120 millones de pesos por año. Entonces, de acuerdo al manejo que uno le dé, uno saca su rentabilidad. Como no todas las regiones son óptimas para el buen desarrollo de este cultivo, existen unos departamentos que presentan mayor fortaleza y en los que se ha desarrollado un notable mercado. En el Huila y Antioquia son los lugares donde más cultivos hay, mayor rentabilidad hay, y como por así decirlo fueron los pioneros. Pero ya hay varios lugares en Colombia donde están sembrando también, pero prácticamente es el Huila y Antioquia donde más se siembra. La gulupa es un frutal apetitoso por sus características organolépticas tanto de sabor y aroma, lo cual lo hace apetecible tanto para el tema gastronómico y por supuesto nutricional. Pero conozcamos un poco más sobre este tema. La gulupa es más dulce que el maracuyá, por lo cual es muy apetecido para el consumo en fresco, en jugo o ensaladas, sin retirar las semillas, y la pulpa cernida puede utilizarse para hacer gelatinas, mermeladas, salsas, cócteles y helados. Lo utilizan mucho para coctelería, para salsas de carne, para jugos, para postres, pero lo usan muy poquita gente. Entonces la idea es dar a conocer esas bondades que te estoy diciendo y también nutricionales para que la gente lo utilice más. El jugo de las hojas y especialmente del fruto contienen alcaloides que disminuyen la presión arterial, tienen acción antiespasmódica y sedante, por lo que estas hojas tendrían un potencial como materia prima para la obtención de medicamentos. La gulupa es un alimento de gran valor energético y rico en vitaminas, proteínas, agua, carbohidratos, fibra, calcio, hierro, tiamina, ácido ascórbico y calorías. Bueno, y con esto vamos finalizando nuestro programa por el día de hoy. Agradecemos a la empresa Frutas Frescas Andinas por colaborarnos para la realización de este programa. Recuerden que nos pueden escribir al correo electrónico campoalcampo@telecafé.tv o al Facebook simplemente buscando Campo al Campo Telecafé. Y por supuesto no olviden la cita todos los lunes y los viernes aquí por su canal regional Telecafé, expresión de lo nuestro. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.